1, Aime. Dime la clasificación de los Aimes. Los Aimes son antiinflamatorios, no esteroideos. Dime la clasificación. ¿Qué es un indólico? ¿Qué es un...? Clasificación son selectivos y no selectivos. ¿Cuál fue el primer antiinflamatorio no esteroideo? Aspirina. ¿Cuál es la dosis de aspirina? Miligramos por 8 horas. ¿Cuál es? No hemos llegado. ¿No ha llegado? No. Ya está en el quinto semestre y no han llegado. Así me entienden de tercer semestre o otro grupo les pregunto de tratamientos, medicamentos. Es que estamos viendo la prevalencia, la biodisponibilidad y no salen de ahí. Estamos viendo inflamación. Estamos viendo hacia el químico. Ajá, beta-lactosa. Entonces dime cómo empieza la cascada del complemento. ¿Cuál es la vía clásica? ¿Dónde va a actuar la autopsia o qué vía? En alternativa. ¿Cuántas vías están en el complemento hoy? 3. ¿Y cómo empieza la vía clásica? Por C3 me parece. Por C3. ¿No? C1. ¿No? Antes de ser uno. La viendo por el internet, ¿no sabes? ¿Tienes inmunología para preguntarme? ¿Tienes inmunología? Por un cariño. Yo conozco la cabeza y no me alcanzo. Empiezo por la vía clásica. Ocupamos primero el bicho, la bacteria, lo que va a provocar. Activa C1 y se divide en 3 partes: C1, C2, C1, R1S, para activar C2, y va a C3, C el complejo MAC. Para ir, el complejo MAC va a ir a destruir la bacteria. Al mismo tiempo actúan las 3 vías: la vía interna y la vía manosa. Tan fácil, ¿verdad? Tienen que aprenderse todo eso. ¿Por qué? Porque son preguntas de examen de residencia. Para que ustedes cuando hagan el examen de residencia tienen que conocer todo eso. No es cosa mía, es cosa para ustedes. A veces van a decir, perdón, pero van a hacer el examen de residencia. Una pregunta que hagan, que se acuerden. Lo que a veces no me acuerdo que dijo esto un maestro, un doctor. Y esa pregunta es para que ustedes alcancen la puntuación que ocupan para irse. Ustedes quieren irse allá donde da vuelta al aire, porque están muy bien. A veces esa pregunta va a salvar la vida de ustedes, no la vida, sino irse a donde ustedes quieran totalmente. Entonces hay que estudiar todo eso. Pues si ya no lo vieron, traten de agarrarlo como un hobby, leer complemento, leer todo esto para poder entender por qué la fisiopatología lo que vamos a ver todos nosotros. La diferencia de los artrosis y la artritis reumatoide es la rigidez matutina es menor de 10-20 minutos y la artritis reumatoide es principalmente en la mañana al despertar o el paciente se sienta al activarse, al volverse, y en la osteoartrosis es rápido, cede la rigidez matutina y a veces con el reposo, al empezar a quemar los muebles principalmente. Los tratamientos principalmente, que es una enfermedad crónica que causa a veces grandes pérdidas económicas en todo el mundo y una carga grave para muchas familias principalmente. ¿Quién quiere tener esto? A veces tienen a su abuelito, tienen a veces a un tío ya viejo pequeño, o tienen a la mamá que tienen los osteoartrosis. ¿Qué hace la osteoartrosis? Mamá, hijo, llévame al mercado, llévame al súper. O a veces eran que lleva el dinero a la casa, porque como no puede trabajar, viene a veces a llevarle económicamente, a veces todo eso principalmente. En la actualidad el tratamiento no quirúrgico se ha limitado a gran medida a fármacos antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos que
proporciona alivio sintomático de dolor y inflamación. El mejor antiinflamatorio es el que conozcan ustedes más, el que usen más ustedes. El que ustedes conozcan más y sepan ustedes cómo se da la dosis que se va a dar, se va a prescribir totalmente. En el momento de ustedes salir, los laboratorios les van a bombardear que este es el mejor, que este es el mejor. Ustedes van a escoger cuál van a poder usar totalmente cada uno de ellos. Entonces, a medida que ustedes comprendan la información que siempre debe proporcionar el paciente, sea posible la causa de la enfermedad, factores precipitantes, pronóstico, los cuidados que debe tener, las recomendaciones sobre ejercicio, control de peso, medidas que evitan el daño articular, incluyendo el uso de aparatos de apoyo mecánico, que evitan posiciones viciosas, indican modificadores de la adaptación laboral principalmente. Si ya no puedo subir escaleras, voy a tratar de no subir escaleras principalmente. Voy a tratar a veces de usar un aparato de apoyo, el bastón, la andadera totalmente, cada vez principalmente es cómo voy a bajar de peso a mis pacientes, voy a mandar a hacer fisiatría o rehabilitación principalmente, qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos principalmente. Es muy importante todo eso. Entonces, el empleo principalmente de los medicamentos es por la edad del paciente. Es muy importante conocer la función química, cómo están los azuares principalmente en los pacientes de edad. ¿Por qué? Porque si un paciente es hipertenso y después diabético, tiene elevación de los azuaros, si yo le doy un AINE, ¿qué va a pasar? Me va a fregar el riñón. ¿Qué va a pasar con el paciente? No te va a traer una tripa, diálisis peritoneal, la hemodiálisis principalmente, que es muy importante. ¿Por qué? Pues los problemas de salud fuertes de la edad principalmente, que es muy importante entender totalmente. A veces mucha gente dice, aquí hay muchas niñas, usan a veces cada mes un ketorolaco sublingual o a veces intramuscular porque tienen un cólico menstrual. Y a veces muchas de ellas dicen, es que los AINES no podemos usar. ¿Por qué? Porque se me acorta o como dicen de repente se me va la regla. No tiene nada que ver con esto principalmente, pero mucha gente tiene esa idea principalmente errónea principalmente. Entonces, es muy importante conocer a los antecedentes previos del paciente que vamos a hablar en esta reunión. Entonces, si el paciente tiene proteínas en la orina, tiene elevación de proteínas, tiene elevación de azuares, y uno le un ketorolaco, lo que va a pasar es que su riñón va a dejar de funcionar y al rato lo voy a hablar con el nefrólogo para que le haga diálisis peritoneal principalmente. Entonces, requiere atención especial en la selección y empleo a largo plazo principalmente, que es muy importante todo esto. Vamos a usar a veces los modificadores de la enfermedad, analgésicos, antiinflamatorios esteroideos, glucocorticoides principalmente. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros en esto principalmente? ¿Qué? Hay que conocer los analgésicos. ¿Cuál es un analgésico que usamos más frecuentemente? El paracetamol. Entonces es muy importante el paracetamol. Que hay gente que le tiene a veces un poquito dicen es que no sirve el paracetamol. El paracetamol combinado con un AINE lo que hace es un sinergismo de efecto totalmente. O después de los analgésicos nos vamos a veces a los opioides. Combinado a los opioides principalmente, que puede ser un tramadol, puede ser una codeína principalmente, que a veces hay que tener cuidado. Hay gente que con el tramadol nos mandamos a volar totalmente, o le damos aparte del tramadol es otro que es más adictivo, el tramadol. Los antiinflamatorios esteroideos hay que saber cuáles están dando principalmente. Los de acción lenta, los isozoas principalmente son controprotectores principalmente, que a veces si podemos intraarticular o se nos damos por vía oral, principalmente la diacebina, el ácido hialurónico, el sulfato de glucosamina principalmente. Hace rato nos salió un artículo donde estaban analizando la glucosamina, todos los productos que había, y
ninguno tenía 100%. El que más se acercaba era un canadiense que era un 70, un 75% de lo que decía ahí la sustancia totalmente. Los modificados de la enfermedad, no hay fármacos, a veces usamos porque el paciente se asemeja a veces una artritis reumatoide de la vida principalmente. Entonces, hasta el momento no se encuentra con un medicamento específico que modifique el curso de las artrosis principalmente. Una pregunta, ¿se tiene que tomar como breaks cuando se le termina dando fármacos analgésicos y AINES al paciente? Unos como reposos, porque me imagino que darles constantemente eso por meses, en especial años, pues puede causar daños renales, daños gástricos. ¿O cómo está la vida? ¿Cómo está la movida? La movida es muy fácil. Tú tienes que saber cómo está el paciente por dentro, cómo está su función renal y cómo está su general de orina, si no tiene proteínas. Si ves que no tiene buena función renal, no hay elevación de ácidos, no tiene proteínas, puedes usar a veces el antiinflamatorio que tú quieras. A veces yo le digo a mis pacientes, hay que usarlo a veces 4 o 5 meses sin cambiar otro antiinflamatorio para que no tengas, a veces, ya viene ya no le hace. Entonces lo que hacemos a veces es un meloxicam o un solindaco o uno de los COX, un COX-1 que es un heterocoxib, un celecoxib, o de los viejitos un diclofenaco o a veces una cemetacina principalmente, que es lo que hacemos. Aguas con los COX-2, a veces muchos de los, aunque digan los laboratorios que pueden provocar a veces como si dijéramos un infarto, una vasoconstricción a nivel del corazón, que ya hemos visto con pacientes, es que me está doliendo el pecho y me estoy infartando, principalmente lo que puede empezar con los COX-2, tanto el celecoxib como el heterocoxib, que provoca a veces como una sensación de un broncoespasmo o una vasoconstricción a nivel del corazón. Es muy importante conocer todo eso. Depende del sapo en la pedrada cómo vas a usarlo, pero al mismo tiempo tienes que saber cómo está mi función renal, mi general de orina, y al mismo tiempo cómo está mi estómago. Yo tengo intolerancia gástrica y si te lo pones intramuscular o te lo pones subcutáneo, te afecta también a nivel del estómago totalmente, que es muy importante. Entonces, los agentes terapéuticos empleados como único fin a nivel del dolor sin provocar daño. A veces yo le digo a mis pacientes, el mejor antiinflamatorio es una compresa de agua caliente en la rodilla, si le duele la rodilla, o a veces tomarse un analgésico totalmente para evitar, puede ser una combinada principalmente. Entonces, hasta el más reciente el medicamento más recomendado es el paracetamol por su propiedad analgésica y su excesiva tolerancia principalmente. Ojo con esto. Si ustedes van y se compran un paracetamol de 10 pesos, ¿qué estarán tomando? A veces yo le digo a mis pacientes, búsquese uno que tenga capa entérica, un poquito más caro, un Tempra, un Tylex, un Advil que trae capa entérica, pero a veces no vamos a asimilarles 2 cajas por 20 pesos, ni el Meronil que era principalmente, ni el Mejoral, como se llama principalmente. Va a ser muy importante su excelencia tolerancia que tiene el paracetamol, por si tenemos capa entérica. Hay gente que ni el paracetamol tolera porque tiene problemas digestivos, porque estuvo tomando antiinflamatorios o estuvo tomando a veces problemas digestivos, una gastritis o una acidosis principalmente. Entonces, hay un estudio comparativo de paracetamol con los AINES en pacientes con osteoporosis y dolor moderado. Le demostró que es muy importante usar a veces como primera elección o acompañado con el paracetamol, lo que se hace compañero. Combinar los dos para tener mejor tolerancia y quitar el dolor a los pacientes, principalmente en uno de ellos. Hablamos de los COX-2, están demostrando que su buena tolerancia y su eficacia y su papel en el mundo de la osteoporosis, su papel está bien definido. Únicamente deberá cuidarse como todos sus tiempos de administración para evitar efectos colaterales a nivel cardiovascular, lo que decimos hace rato principalmente. Los COX-2 principalmente es el celecoxib y el heterocoxib.
En la vida normal, cotidiana, el celecoxib hay en el sector salud hay de 100 miligramos y de 200 miligramos. El heterocoxib ahorita hay de 60 miligramos, de 90 miligramos y de 120 miligramos en las farmacias. Ustedes van a saber si le damos decimos uno de 120 y uno trae 7 tabletas por 7 días, después cambiamos al de 90 principalmente para evitar a veces. Pero hay que ver si no es hipertenso, si no tiene a veces cardiopatías, o si no tiene arritmias. ¿Por qué? Porque tiene a veces efectos cardiovasculares, como si fuera un infarto. Cuando me han dado pacientes que se despiertan en la madrugada y presentan a veces con un dolor precardiaco pensando que se están infartando principalmente. Entonces, cuando a veces no es suficiente todos los tratamientos, a veces podemos usar infiltración local o intraarticular principalmente, que es otra opcional que tenemos al alcance de nosotros. Es muy importante saber dónde vamos a infiltrar. La infiltración, a veces yo les recomiendo a mis pacientes, cuando saben infiltrar, busquen un medicamento, un esteroide de buena calidad principalmente. A veces me traen una metilprednisolona de 20 pesos. Tiene efecto mineralocorticoide, glicocorticoide, y a veces el efecto puede ser que no sea un esteroide bueno, no tenga un fosfato que hace que el efecto dure más tiempo y me va a formar cristales. Si yo infiltro el hombro, le quito el dolor, pero a veces el sedimento que queda forma cristales que al mover el brazo, esos cristales me van a provocar a veces que tenga dolor al mismo tiempo como si trajéramos a veces algo dentro de la articulación. ¿Inyectar? No se ha inyectado nada nunca. ¿Y en la larga han inyectado? A las vacas. Es lo mismo que a la persona. Agarras a tu compañera de una buena pompa y la divides en 4 en la parte de arriba y de afuera, le dejas caer en el totalmente. Yo empecé a inyectar a un niño de así empecé yo, un niño de un mes, le enseñó a inyectar. No pasó nada, no se dejó, ni se quedó totalmente nada. El tratamiento quirúrgico principalmente está reservado para cuando no se el tratamiento médico y no responde totalmente adecuadamente. A veces tenemos una gonartrosis o tenemos una coartrosis principalmente. Son cirugías preventivas. La cirugía preventiva sería primero en las rodillas una artroscopía. ¿Qué es artroscopía? Que es meterle, como si fuera la laparoscopía, meterle 3 tubitos, limpiar la rodilla y quitar todo, hacer una limpieza quirúrgica principalmente. A veces mucha gente presenta a veces tiene panos y a veces los que tienen buena habilidad, si ven que trae fracturas el menisco, pueden regular el menisco, volver a cerrar el menisco o a veces los ligamentos pueden arreglar principalmente. Las osteotomías haz de cuenta que es el hueso, lo que hacen es rasurar el hueso, limpiarlo totalmente para que no tenga ese cambio totalmente. De correctiva prótesis parcial o total. En la mañana le preguntaba a una señora, es que ella tiene una gonartrosis bilateral, pero trae una coxoartrosis bilateral. Tenía 51 años, me dice el traumatólogo, está muy joven para operar. Yo digo a los pacientes, ¿por qué? Porque antes las prótesis duraban a veces 10 años. Ahora las prótesis son de titanio, tienen mayor seguridad y tienen mayor calidad de durabilidad totalmente. Aparte, una cirugía, yo le digo a mis pacientes, antes de someterse a la cirugía, yo los mando a rehabilitación, fortalecer la masa muscular. ¿Por qué? Porque si yo me opero la rodilla y mis piernas son como todas flácidas, todos los ligamentos están todos chuecos o todos no hacen ninguna función, entonces al quererme parar, automáticamente va a ser un movimiento totalmente que voy a perder 70, 80 mil pesos o 120 mil pesos en una prótesis principalmente, que es muy importante tener en cuenta todo eso. Y al final es artrodesis, que es fusión de la articulación.
y es que ya no me funciona. A veces hay gente que rechaza la prótesis, ¿por qué? Porque tuvo una infección, ¿no? Hay gente que es muy nice, que a veces la sutura las comienza a rechazar totalmente. Van a tener ustedes pacientes que les ponen a veces la sutura lo mejor, pero si el sistema inmunológico rechaza todo eso y provoca a veces que hasta llegue hacia adentro y tenga un rechazo a la articular, a la prótesis de la rodilla principalmente. Entonces, el pronóstico, aquí, ¿por qué es el pronóstico de los pacientes? Aquí a veces es muy importante, les decía al principio, es educar al paciente. Si yo educo al paciente, le digo, usted tiene que bajar de peso, tiene que, si ya tiene edad, si está sentado, tiene que hacer movimientos para mover la articulación, mandarle mensaje al tobillo y a la rodilla que se va a mover. De repente están dormidos, están sentados mucho tiempo, de repente sienten que la pierna se les durmió y se les mete y se quieren parar. Y entonces al querer caminar siente que la pierna no responde. Es lo mismo que le pasa a mis pacientes cuando tienen dolor, tienen una osteoporosis en rodilla. Y los ligamentos lo que hay que hacer es moverlo para mandarle mensaje que se va a mover totalmente, que es muy importante. Causa movilidad y discapacidad principalmente, que es muy importante. El paciente, a veces el abuelito o el paciente, como antes era muy activo, no puede moverse, no puede hacer muchas cosas que él antes hacía, clava aquí, se siente que ya no sirve, no funciona totalmente, y a veces eso hace que se nos adelante más rápidamente el paciente principalmente. Pues el deterioro de la calidad de vida y la prevalencia aumentará los años para mí conforme al incremento del promedio de la poblacionalidad principal. Estamos viendo más viejos que antes. La tercera edad está siendo mayor, antes eran niños abajo y eran menos adultos, es al revés, ahora son más adultos arriba y menos niños principalmente. La pirámide poblacional se está invirtiendo, estamos viendo gente más grande principalmente, que está durando más tiempo totalmente, que es muy importante todo esto. Que dejamos la artrosis principalmente, el otro tema que nos sigue. Me falta mucho todavía. La cuarta. Aquí voy a dar un compañero porque él se va a dar cuenta de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de otra. Antes decían que era el demonio. Un demonio que lambía o destruía la articulación. Tenía una podagra principalmente para esto. Mucha gente dice tiene una artritis séptica. Es muy importante diferenciarla. La artritis séptica es, ahorita vas a encontrar que tenemos que diferenciar de cada uno de ellos. Principalmente, este es un cojo de un paciente que es muy importante ver principalmente. Entonces, ¿por qué estudiamos a veces los haplotipos principalmente? Los estudios genéticos en Estados Unidos confirman que los alelos HLA-B 58.2.01 está presente asociado a reacciones cutáneas adversas graves, principalmente inducidas al leucorinol. Pero te identificó el A3402 como un nuevo factor de herencia genética independiente principalmente. Estudiando genética, le digo genética a ustedes, hablamos de los haplotipos. ¿Qué haplotipo tengo yo? Que voy a hacer principalmente una reacción a la leucorinol o voy a hacer una reacción igual para el criterio genético de tener la patología principalmente, cada uno de ellos principalmente. Entonces, encontramos una nueva asociación genética, ¿verdad? Hasta el disco 3802 aparece el más importante en Estados Unidos con reacción cutánea adversa graves inducidas a la leucorinol. Estos son artículos muy recientes. Me gusta leer artículos y me pongo a leer artículos y a veces el tratamiento del ácido úrico a la leucorinol o el Fabustat totalmente. Vamos a meternos a lo que nos toca a nosotros. Entonces,
Las artropatías por cristales es un cristal, es un tofo principalmente en el dedo, principalmente. Son enfermedades metabólicas que su característica principal es depósito de cristales en las articulaciones o estructuras pararticulares. Puede ser así totalmente. Que a veces mucha gente dice, ¿cuándo va a haber una gota? ¿O cuándo va a haber un tofo principalmente? Son minúsculos tofos principalmente. Vamos a ver qué tipo de cristales tenemos. Si es de urato monosódico, o de fosfato de calcio, o de fosfato de calcio, o fosfato de calcio, de colesterol, las inmunoglobulinas, los esteroides sintéticos, las hemoglobinas, entre otros principalmente. Que es muy importante, ahorita están inyectando, mucha gente dice, te voy a inyectar células madre, te saco sangre, la centrifugo y te la vuelvo a meter en la articulación. Puede formar cristales a la larga. Todavía no sabemos si va a formar cristales en el paciente principalmente. Es muy importante tener en cuenta todo esto. Como dice que la articulación es una articulación limpia, no es aséptica, no tiene nada, totalmente limpia, totalmente todo eso. Si le metamos sustancias, vamos a provocar reacciones alérgicas totalmente. Entonces, el depósito puede ser dentro cerca de la articulación o de estructuras pararticulares. No sé a veces no produce ningún síntoma, pero en algunos casos se asocia a cuadros de inflamación aguda, crónica, hay una articular variable. Aquí tenemos un tofo principalmente, aquí vemos el paciente, aquí tenemos el del zapatero. A veces como dicen, antes le decían del zapatero porque antes la mujer o los hombres usaban la máquina de coser y le daban con el pie y ponían a veces mierda más inflamada que nada, porque también puede ser que era el zapatero principalmente, un algo, un tofo principalmente. Con lo que vamos a hablar principalmente es la enfermedad reumática inflamatoria más común, afecta a veces al 1% de la población principalmente. Es muy importante que el paciente tenga una podagra principalmente. ¿Qué es podagra? ¿Qué es podagra? Estás mirando escribiendo, pero no te das cuenta principalmente qué es podagra. Es inflamación del primer orejo principalmente. Estamos viendo totalmente cada uno de ellos. Es muy importante. Pues la artritis, tenemos que tener a veces los niveles de ácido úrico, tanto en hombre como en mujer principalmente. Entonces, la gota es una artritis inflamatoria definida como niveles de ácido úrico superior a 6.8 miligramos por decilitro, que da lugar a formación de cristales, un dato monosódico, el cual va a desempeñar una respuesta inflamatoria aguda principalmente y eventualmente conduce a veces a una inflamación crónica debido a la acumulación de ácido úrico en la articulación y otros tejidos principalmente. Es muy importante. La gota es de urato monosódico. Podemos tener la salvogota, que es el fosfato de calcio principalmente, que es antes le llamamos salvogota, ahora son de cristales principalmente. Los hombres predominan más frecuentemente en hombres, más del 90%, que inician entre los 35 y 40 años de edad principalmente. Y cuando ocurre en menor medida en mujeres, cuando la padecen es más frecuente en la posmenopausia. A veces me da risa. La mujer a veces viene todavía está arreglando con gente joven que todavía tiene en su casa mes tras mes, le tiene ácido úrico, pensando que tiene una artropatía por ácido úrico. Apenas que tenga una deficiencia o tenga un defecto enzimático, va a presentar una artropatía por ácido úrico, por ácido monosódico o por el fosfato de calcio, que es muy importante. La incidencia de gota, si se dan cuenta, hemos ido creciendo, no creciendo, no estamos haciendo más viejos totalmente, de mayor edad todos principalmente, que es muy importante. Entonces, la gota ha ido en aumento a nivel mundial, por la mayoría de gente longeva en la población, y la prevalencia está asociada con hipertensión arterial, cáncer de órgano, incluso con una de medicamentos como aspirina que llevan las teóricas y diuréticos principalmente. Entre más gente grande esté de tercera edad, vamos a tener a veces más problemas a veces de gota principalmente, o de hiperuricemia principalmente. A veces hiperuricemia o gota a veces puede ser muy diferentes. La gota a veces puede ser por depósito
y las periodistas que tengas elevado al ácido úrico y te den síntomas, pero todavía no formas cristales o no formas todo probable del paciente. Entonces, en la patogenia existen a veces alteraciones que van en conjunto principalmente, que es muy importante. Nuevamente, la predisposición genética, hay que preguntarle historia clínica, preguntarle a la familia. Si ustedes estamos viendo, si yo veo un paciente hombre que entra a mi consulta, yo voy a pensar primero en una artropatía, por ácido úrico, o un HLA, o una espondiloartropatía principalmente. Voy a pensar en él. Pero si veo una mujer, voy a pensar primero, si es joven, en artrito reumatoide, o qué es lo que estamos viendo principalmente, si tienen cada uno de ellos. Tienes que usar guantes 6,5, porque tiene la mano muy chiquita, te quedan grandes. Es para practicar más. Para practicar, pone talco, porque si no resbala. Para echarle más para que resbala. Pues el 40% de pacientes tienen historia familiar de gota o limpieza renal. Entonces es muy importante la historia clínica de la nutrición genética. Hay que preguntar. A veces mucha gente dice, hay que preguntar a veces si son diabéticos, son hipertensos, si tienen trasplantes, si están recibiendo algún medicamento, porque a veces todo eso hace que tengamos algún problema principal en los pacientes. Entonces la gota es una afección inflamatoria común causada por el depósito de cristales del ácido monosódico de una concentración elevada de ácido sérico, precisamente que es la hiperuricemia principalmente, y la concentración está determinada por el equilibrio entre la producción y la eliminación de grasa principalmente. Muy importante ver el general de orina, cómo está creando orina el paciente. Tiene proteínas, tiene cristales principalmente. A veces, mucha gente dice que el general de orina sirve nada más para ver si tiene infección. Yo digo, hay que ver si no tiene proteínas y al mismo tiempo si no tiene cristales o si no tiene a veces células epiteliales escamosas que nos dan un proceso inflamatorio a nivel renal principalmente. Es muy importante que vean todo esto. Entonces, es muy importante todo esto. Entonces, vamos a encontrar la hiperuricemia, está definido como subtipos clínicos, sobrecarga de datos monosódicos, subexpresión de datos y a veces vemos la combinación de estos dos principalmente. Tipos combinados de una expresión urinaria de rato o la expresión terminal de ácido úrico principalmente. A veces hay que ver si traemos una hiperuricemia y al mismo tiempo si traemos a veces el hecho de donde nosotros hicimos residencia en México en el 20 de noviembre. En ese entonces las vísceras en Estados Unidos las tiraban, las vendían en México principalmente, era la famosa lengua, que ahorita está muy cara. Nos daban lengua en salsa verde, al día siguiente nos daban en salsa roja y después nos daban lengua normal totalmente, como si fuera lengua pero ranchera principalmente. ¿Qué pasó? Que la mayoría de los que comíamos en el hospital teníamos hiperuricemia. Comenzamos a tener a veces una sobrecarga de ácido úrico en nuestro riñón. Comenzamos a hacer el estudio y logramos que a veces no nos dieran 2 días a la semana lengua. A veces, desde entonces, odio los chícharos. Desde entonces, 3 años nos daban chícharos con arroz, no arroz con chícharos principalmente, y lengua todos los días. Totalmente. Entonces, es muy importante todo esto, principalmente lo que estamos hablando. Entonces, se han propuesto a veces diversos fenotipos, los portadores de datos en tubos proximales, el CL22A9 o ABC, CG2, son receptores tipo TORS y moléculas involucradas en la respuesta inmune e inflamatoria que contienen mayor riesgo de hacer enfermedad principalmente. Cuando hablamos de los TORS, todo esto principalmente es una reacción inflamatoria, son una respuesta inflamatoria o que nos provoca a veces mayor agresividad principalmente. Entonces, se dice que la hiperuricemia es una enfermedad poligénica principalmente, que tenemos a veces tenemos nuestra familia de origen, hace que tengamos a veces más frecuentemente todo esto. Y
La hiperuricemia se refiere al aumento de ácido úrico arriba de 7 en hombres y arriba de 6 en mujeres. Se llama hiperuricemia asintomática cuando los pacientes no cursan con limpieza renal o gota principalmente. Tenemos a veces inflamación, tenemos una podagra cuando es en el primer tercio del dedo gordo principalmente, una gonagra cuando es a nivel de rodilla principalmente, y vamos a tener a veces los famosos cojos principalmente, esto es del hígado totalmente. No tenemos una foto de aquí de los pacientes del hospital. Este es el paciente del hospital que es cojo principalmente. Pero esta es una artista normativa que nos dio a veces una secreción totalmente. Estos son pacientes del hospital. Traigo más fotos, pero observan en el otro lado. Aquí le dice que la presentación. No, principalmente que es una podagra, principalmente ya nos faltan 10 minutos, aquí vamos a dejar, nos vemos el día.